San Pablo lo expresa así, escuchen, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes es vana. No es bueno intentar justificar la resurrección o racionalizarla como un mito o un símbolo o como una experiencia subjetiva interior. Créanme lo que les digo, han estado intentando desde el comienzo mismo de la iglesia hasta el día de hoy hacer exactamente eso, hacerla más creíble, menos amenazante. Pero nada de eso hace justicia a la novedad y la auténtica rareza del mensaje bíblico, de lo que está en exposición en cada página del Nuevo Testamento. Lo he descrito como la cualidad de tomarte por las solapas del Nuevo Testamento. No es como otra clase de texto espiritual, religioso o filosófico en que se están intercambiando ideas abstractas y te acercan a la dinámica de la vida espiritual. No hay nada malo en todo eso, pero lean aquellos y luego lean el Nuevo Testamento y créanme, verán la diferencia. Esta gente no estaba versando con clichés o abstracciones espirituales. Algo les sucedió a ellos y fue tan avasallante, tan extraño y perturbador que querían contarle de esto al mundo entero. Lo diré de nuevo sin rodeos. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, el cristianismo es un fraude y una broma. Si Él resucitó de entre los muertos, entonces Él es la plenitud de la revelación, es la manifestación plena de Dios. Y Él debe ser el centro de tu vida. Podría aquí repetir algo que señaló C.S. Lewis. La resurrección de Jesús nos plantea esta clase de opción desagradable, si se quiere. Quiero decir, o bien estás conmigo o estás contra mí. Si Él no resucitó de entre los muertos, fue un lunático espantoso, equivocado, haciendo estas afirmaciones extravagantes sobre sí mismo que estaban injustificadas completamente y que terminó ejecutado y arrojado en una tumba. No deberíamos gastar un minuto pensando en Él. Si resucitó de entre los muertos, entonces Él es quien dijo que era. Entonces Él es el Hijo de Dios encarnado. Entonces Él es el punto de inflexión sobre el cual gira todo el universo. O estás con Él o contra Él. A la luz de esto, solo quería establecer qué auténtica y extraña y decisiva es la resurrección. Pero habiendo dicho eso, quiero explorar muy brevemente simplemente tres grandes verdades que se derivan de ello. Esta es la primera. Este no es el mundo entero. Voy a intentar ser cuidadoso y matizarlo. No quiero decir que este mundo sea malo, no quiero decir que deberíamos huir de él, no estoy abogando por el platonismo o el puritanismo o alguna especie de dualismo, pero pienso que nuestra cultura necesita realmente este mensaje, de que este mundo no es lo definitivo. Miren, este mundo que captan nuestros sentidos, que nuestras mentes comprenden, que la ciencia estudia, etcétera, por supuesto que es real, por supuesto que es bueno y verdadero y hermoso y todo lo demás. No niego una pizca de eso. Pero el peligro, especialmente hoy, es que caemos en una especie de materialismo ideológico, un naturalismo ideológico que sostiene que ser es simplemente idéntico a este mundo de nuestra experiencia ordinaria. ¿Cuál es el problema con ello? Bueno, el problema con ello es que conduce hacia una especie de nihilismo. Enfrentémoslo, todo en este mundo es pasajero, es efímero, viene y va. Piensen en todas las plantas e insectos y animales desde tiempo inmemorial. ¿Qué ha sucedido? Llegaron a la existencia por un breve periodo, luego se desvanecieron de la existencia. Incluso las estrellas y planetas, dado una amplitud lo suficientemente larga de tiempo, llegan a la existencia y se desvanecen de la existencia. Nosotros, frágiles seres humanos, el salmista dice, ¿cuánto dura nuestra vida? 70 u 80 años los más fuertes. Básicamente es verdad todavía, ¿cierto? Venimos y nos vamos. Si este mundo de la experiencia ordinaria es todo lo que existe, entonces la única opción realmente es una especie de nihilismo desesperado en que nada perdura. Todo muere. Pero
¿Qué sucedería si este mundo, y sí, en su belleza y en su verdad y en su bondad y todo eso, pero ¿qué sucedería si este mundo no fuera todo lo que existe? ¿Qué sucedería si de hecho existiera una dimensión de realidad que se extiende más allá de esta? El credo habla de nuestra creencia en el Dios que hizo lo visible y lo invisible. Existe un reino de existencia que trasciende a este y que nuestras vidas están ordenadas hacia ese sitio que no muere. Ese lugar de bondad y verdad y belleza supremas. ¿Ven cómo la resurrección de Jesús de entre los muertos abre la puerta a ese mundo? No solo que sucedió para todos, sino que es el abrir de una puerta. A través de la resurrección, ahora podemos ver hacia ese reino superior y nuestras vidas tienen un nuevo centro, un nuevo propósito más elevado. El nihilismo no tiene la última palabra. ¿Dónde está muerte? Dice Pablo, tu aguijón. Hablar de la muerte es hablar de la finitud de este mundo ordinario. Y Pablo dice, ¿dónde está tu aguijón? Existe algo más allá de este mundo. Esa es la primera lección de la resurrección. Y aquí la segunda, un poco menos cósmica, es más política. A la luz de la resurrección, los tiranos saben que su tiempo se acaba. Recuerden la cruz ahora, la cruz en la cual murió Jesús. La cruz era el modo en que el Imperio Romano afirmaba su autoridad y llevaba a la sumisión a aquellos que se le oponían. Roma ejecutaba gente y sus ejércitos conquistaron el mundo y lo demás, pero la cruz era el peor y más humillante, más degradante modo en que Roma podía ejecutar a cualquiera de sus enemigos. Se reservaba, por lo tanto, para los esclavos y la gente de lo más bajo y más despreciada. He dicho anteriormente que la palabra en inglés excruciating, la peor clase de dolor, viene de excruce, de la cruz. La cruz resumía el modo en que los tiranos mantenían el control, el temor a la muerte. Todo eso estaba contenido en la cruz. Y entonces la gente que miraba la muerte de Jesús en el Viernes Santo, aquellos que lo amaban, aquellos a quienes les había revelado su palabra, que asimilaban sus milagros y pensaban, finalmente este es el Mesías de Israel, este es finalmente aquel que nos salvará de nuestros enemigos, este es el Mesías de Dios. Se sintieron todos, y ustedes pueden sentirlo en las Escrituras. Miren el relato de los discípulos en el camino de Maús. La decepción profunda que sintieron cuando en realidad no era aquel. Fue ejecutado en una cruz romana, como siempre parecía que los tiranos habían vencido. Eso es lo que los afectó, que a pesar de estas palabras y acciones hermosas, al final del día el poder triunfa. Al final del día los tiranos vencen. Pero luego está la resurrección de Jesús de entre los muertos. ¿Qué los impactó? ¿Qué los impactó con una fuerza descomunal? Que en verdad los tiranos no tenían la palabra final, que Dios tomó todo lo que el mundo puede posiblemente arrojarnos y lo envolvió por completo en su misericordia aún mayor y su poder aún mayor. El Jesús resucitado muestra que el amor y la misericordia de Dios son más poderosas que cualquier cosa que exista en el mundo. Eso es lo que, desde el comienzo de la cristiandad hasta el presente, hace temblar a los tiranos. Porque el arma que tienen es el miedo a la muerte. El arma que tienen es la opresión de sus enemigos. Pero si el amor de Dios es más poderoso que lo peor que los tiranos pueden arrojarnos, entonces se han abierto las puertas de un nuevo mundo. He hablado sobre el modo en que esto ha sido cierto desde el comienzo. Miren el modo en que estos primeros cristianos que no tenían nada, no eran parte de una organización política, no tenían armas que los respaldaran, eran solo un puñado de personas, salvo la valentía con la cual predicaban. El hecho de que el César ejecutara a la mayoría de los primeros predicadores, sabemos exactamente lo que estaban diciendo. Sabían que su proclamación significaba que había llegado un nuevo rey. Aún así, lo proclamaban con tal valentía. Bueno, acérquense prácticamente hasta el día de hoy, Juan Pablo II en Polonia, desafiando al liderazgo de ese país opresivo, predicando a Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos, reveló que los tiranos ya no tienen más poder.
La tercera gran lección de la resurrección es que el camino de la salvación se ha abierto en principio a todos. San Pablo nos lo dice a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo. Escuchen esto. Y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. ¿De qué está hablando allí Pablo en ese famoso himno a los filipenses? Es la trayectoria descendente de la encarnación. Comienza con el Padre en la forma de Dios, pero luego se vacía a sí mismo, tomando forma humana, nacido con la semejanza del hombre, y luego yendo incluso más lejos, aceptando incluso la muerte, luego incluso más lejos, dice Pablo, muerte en la cruz. Nuevamente, en aquel tiempo y lugar no había una muerte más terrible que pudieran imaginar. Muerte en la cruz. El Hijo, observen, descendió todo el camino metiéndose en todo lo que nos fastidia. Descendió todo el camino hacia la negatividad de nuestra experiencia humana. ¿Por qué? El Padre envía entonces al Hijo todo el camino descendente. Muerte, sí, incluso muerte en la cruz. Pero luego, en la resurrección, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Ven lo que hizo? El Padre envía al Hijo todo el camino descendente para abrazar, en principio, a todos los que han deambulado lejos de Dios. Y luego, en la resurrección, el Padre llama al Hijo de regreso a través del poder del Espíritu Santo. Por tanto, en principio, nuevamente, llamándonos a todos de regreso. Como he dicho anteriormente, cuando nos alejamos corriendo del Padre, nosotros pecadores, estamos por nuestra acción corriendo a los brazos del Hijo. No hay ningún lugar finalmente donde podamos huir de la invitación de la divina misericordia. La resurrección no es simplemente una especie de cosa milagrosa, excepcional, que sucedió mucho tiempo atrás. No. Está describiendo una dinámica presente en la vida espiritual. Si aceptamos la misericordia del Hijo, luego en el Hijo podemos levantarnos y regresar al Padre. La resurrección significa la reunión de todas las personas a las que Cristo ha localizado y ha encontrado. Cada vez que realizamos este gesto, estamos señalando esta verdad, que el Padre envió al Hijo todo el camino descendente y luego reunió en la resurrección a todos en el Espíritu Santo. Amigos, esas son las 3 lecciones. Hay muchas más que podríamos extraer, porque esto es lo único que importa y el fin último de la fe cristiana. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es en vano. Pero Él ha resucitado. Esa es la gran buena nueva y por lo tanto nuestra predicación no es en vano y por lo tanto estas grandes verdades pueden animarnos hasta el día presente. Y que Dios los bendiga.